Vamos a comenzar el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo. Nos encontramos en Tafira Baja, en Gran Canaria. Y se encuentra con nosotros, ya lo están viendo, Rafael Hernández. Rafael Hernández es el presidente de COA Canarias. Con él vamos a hablar del sector primario a nivel regional, a buscar la problemática que existe y a dar las soluciones desde el punto de vista de COA. Hay muchos temas sobre la mesa. Rafael, seguimos con la Unión Europea. Me preocupa lo que en esta semana saltó. Ya se habla de una reducción por el Brexit de un 30 a un 33% bueno, de las ayudas. Recordemos que en nuestro país recibimos de ayudas en subsidios agrarios, que así como lo denominan allá, 45.000 millones. Y en ayudas a las regiones unos 37.000 millones de todo el periodo. Eso es mucho, ¿eh? Y si se reduce un 30% va a ser bastante, ¿no? Bueno, en eso hay diferentes teorías. A ver, el contexto que tenemos ahora mismo, ¿no? Es evidente que el Brexit nos va a afectar porque el Reino Unido era un contribuyente neto, descontado lo que la contribuía y lo que cobraba con el cheque británico los agricultores británicos. Estamos hablando de un déficit de 10.000 millones de euros. Además, la Unión Europea quiere asumir otro tipo de competencias o otro tipo de abordar otros asuntos, la seguridad, la inmigración y demás. Eso requiere otros 10, 15.000 millones de euros más. Estamos hablando de 25.000 millones de euros más. Frente a eso hay un debate: mantener la ficha actual y perder el IPC de cada año, o volver a la cofinanciación, es decir, dar un paso atrás. Es decir, que los Estados miembros asuman la parte que falta. Pero entonces habrá un problema, Rafael. Habrá países y agricultores de países pobres que tendrán una ayuda pobre y los de los países ricos le darán más. Aquí nosotros... A ver, ¿qué ha pasado con el POSEI? Con la ficha adicional. Mientras Francia todos los años ponía 90 millones de euros para ayudar a las regiones ultraperiféricas francesas, aquí ahora es cuando se está empezando a poner, y se está empezando a poner ahora, entre otras cosas, porque se da la aritmética parlamentaria, que hace falta los votos para aprobar los presupuestos, si no, nos daban millo del chavetú, para decirlo claro, porque hay que tener en cuenta que por 4 años el ministerio nos estuvo diciendo vez tras vez, no, a un compromiso que estaba. Tú imagínate en qué escenario nos vamos a poner si esa circunstancia se da. Ahora, yo quiero ser prudente. ¿Y por qué soy prudente? Primero, mira, Macron ganó en Francia con una visión europeísta. Ahora se ha producido un acuerdo para gobierno en Alemania entre Angela Merkel y el Partido Socialista. Y se ha puesto como condición mantener la política agraria comunitaria y mantener los fondos para la misma. Si Francia, que es un país que pesa mucho, que en Francia la agricultura tiene un peso importantísimo, y por eso de ahí la alianza nuestra con los franceses como estratégico, ¿no? Y si Francia tiene esa visión europeísta y tiene mucho peso en Europa, a la vez que Alemania al formar gobierno pone como líneas estratégicas del gobierno el defender la política agraria común, el mantener los recursos de agricultura, pues es una situación más ventajosa que si fuera otra. Por supuesto. Ahora, dicho esto, hay que decir, porque hay que estar al loro, hay que estar insistiendo, hay que estar peleando, hay que estar convenciendo a los ciudadanos de la Unión Europea que estamos en la región del mundo que tiene los estándares, los requisitos más elevados de producción.
estamos en la región del mundo donde se apuesta más por la seguridad alimentaria. Estamos en la región del mundo donde se incide en que los agricultores tengan renta. Ahora, esos mensajes, de hecho la propia Comisión Europea ha hecho encuestas, lo tienen los ciudadanos europeos. Desmantelar la agricultura en Europa por la vía de deshincharla de los presupuestos, tiene difícil manera de venderla, porque estamos hablando de cuestiones básicas. Y Rafael, volvemos a lo que hablábamos antes, perdemos la soberanía alimentaria. Claro, esa fue una de las estrategias. En cierta medida, el principio de preferencia comunitaria se ha ido diluyendo en la medida que se ha avanzando en la dirección de la globalización, porque cuando se crea la Unión Europea, uno de los principios era el principio de preferencia comunitaria. Vamos a incentivar la producción aquí. La Unión Europea había salido de una guerra, necesitaba producir alimentos, vamos a incentivar la producción de alimentos y vamos a dar preferencia a los de aquí. Con los acuerdos comerciales en los últimos años, y eso de libre comercio y el avance de acuerdos con países terceros o las líneas de la Organización Mundial del Comercio, todos hemos sabido cómo las protecciones en frontera se han ido desmantelando. ¿Eso qué quiere decir? Que había protecciones en frontera para garantizar las producciones, ya sea tomate, ya sea plátano, ya sea carne, ya sea leche, y eso se han ido desmantelando. Y claro, en la medida que tú bajas el impuesto a la entrada, pues claro, te resulta más difícil vender porque tienes competencia desleal, y al tener competencia desleal, pues claro, lo que tú produces aquí lo produces con lo que decíamos antes, los criterios de producción más altos. Pero claro, tienes que llegar al mercado con gente que no tiene ni criterios de producción. Pues el precio de uno no es el precio de otro. Claro, si nosotros aquí, para producir 1 kilo de tomate, gastamos 14 litros de agua y en Marruecos gastan 100, si nosotros pagamos el coste laboral, aquí son 60 euros de un jornal, y en Marruecos son 5, 3, entonces no será lo mismo cuando llegas al mercado, ni parecido. Pero Rafael, te voy a hacer te voy a aportar algo. Cuando en Europa, y tú lo sabes porque vas a negociar en Europa, hablas de eso, ellos te dicen que hay una equivalencia, tanto en fitosanitarios, tanto en costes, tanto en temas sociales, es decir, y sobre todo en fitosanitarios, cuando te llega, y estamos hablando de producción ecológica, cuando te llega de terceros países que no son europeos, dicen, no, bueno, es una equivalencia, no es igual que la producción de aquí. No puede ser igual, por en el caso del plátano puede ser igual, porque allí las condiciones agroclimáticas, volvemos a lo que decíamos antes, esa humedad, esa exuberante luz, esa lluvia, ese calor, hace que hay plagas que sean permanentes y tienen que tratar sí o sí. Sí, la toga negra. Por ejemplo. Y tienen que tratar. Entonces, lo que ellos llaman orgánico o ecológico no es tal. No está. Porque no lo puede ser. Porque no lo puede ser. Porque no se dan las condiciones para ello. Ahora, no se dan las condiciones sociales, no se dan las condiciones ambientales, no hay reparto de la riqueza allí, y eso no es que ayude a estos países, no solo no los ayuda, sino incrementa la pobreza. En Ecuador hay 30.000 niños trabajando en las explotaciones plataneras. ¿30.000 niños? 30.000 niños, sí. Entonces, hay estudios que, claro, al final estamos, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es por producir esa carrera hacia el fondo, race to the bottom, hacia el fondo, en un disparate? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? En los desastres naturales, en la explotación del ser humano, de los recursos naturales y de todo. Yo creo que debemos empezar a introducir racionalidad. Lo que no es de recibo es que lo que es bueno para nosotros, y por eso tenemos los estándares tan altos, porque hemos dicho, esta materia activa no se puede usar, porque es mala. Eso que es malo para nosotros,
también es malo para ellos. También es malo para ellos. Lo que no podemos tener es la doble moral de decir, por ponerte un ejemplo, mira, aquí en Europa, en los mataderos, para evitar la salmonelosis, eso tiene que evitarse en las granjas. En Estados Unidos o en Brasil se utiliza el cloro. Cuando está el matadero, le ponen lejía y ya está afuera. Claro, si aquí no lo usamos porque es malo, ¿cómo es que importamos pollo en esas condiciones? Si aquí cuando... Y carne de Brasil. Y carne de Brasil. Si aquí dijimos, oye, no le vamos a dar harinas cárnicas a las vacas porque es malo, porque se vuelven locas. ¿Por qué importamos carne de países que utilizan eso en la alimentación? ¿Entiendes? Esa es la doble moral. ¿Por qué aquí usamos una materia activa, la prohibimos, un fitosanitario, para el tomate o para el plátano, y en otros países se usa? Esto es que no es que lo diga yo, es que los análisis, los controles que se hacen por parte de la administración han dado como resultado positivo en muchas materias, sí, en niveles bajos, pero han dado positivo, y al final eso es lo que estamos comiendo. Rafael, y cuando tú llegas a Bruselas y planteas ese tema delante de los políticos, de los eurodiputados, de los funcionarios que están allí, ¿qué te dicen? Ellos miran la cara para otro lado. No. Ellos dicen que hay unos acuerdos que hay que respetar, que se va a intensificar, que ya existen condiciones, en fin. Respuestas sin sentido, que la realidad es la que es. A ver, hace unos años la Unión Europea tuvo que suspender nada más y nada menos que a 10.000 mataderos de Brasil. 10.000 mataderos de Brasil. Porque no cumplían con lo que se había acordado. Por eso es importante que nosotros sigamos con esta argumentación para decir, oye, mire, nosotros no queremos ni más ni menos. Lo que es bueno para nosotros, lo que es bueno para los consumidores europeos y nosotros no usamos, porque aplique usted el mismo criterio al otro, el mismo criterio, ni más ni menos. Nos volvemos a Canarias, Rafael. ¿Cómo está el sector primario aquí en Canarias? ¿Cómo lo ves? Hombre, el sector primario es un sector que históricamente en los últimos años ha perdido peso con relación al conjunto de sectores económicos. 1,5 del PIB. Exactamente. En otro tiempo no fue así. Socialmente representamos más. Socialmente representamos más, con gente que damos empleo y trabajo. La renta agraria en España, y en Canarias también, es el 60% de la renta media del resto de sectores productivos. De verdad que eso no anima mucho a incorporarse a la agricultura. Por eso nos alegramos mucho cuando gente emprende la actividad agraria. ¿No se les da ilusión a los jóvenes para que se metan? No se trata de ilusión, se trata de tener expectativas económicas. Cuando una cosa funciona, la gente entra y no hay que llamarlos mucho. Pero claro, ¿qué representa ser agricultor o ganadero? Un ganadero tiene que estar 365 días detrás del rabo de la vaca. Es que eso hay que tenerlo en cuenta. Y la cultura que vivimos, la gente valora tener espacios de ocio, tener un montón de cosas. Entonces, o tiene vocación o muy difícil es. Oye, pues desgraciadamente vivimos en un tiempo donde los estigmas, los paradigmas sociales, bueno, que se ha convertido los chachi es aquel que trabaja poco, gana mucho. En la agricultura hay que trabajar, amigo. En la agricultura hay que trabajar. Y el éxito, se valora mucho el éxito a corto plazo, inmediatamente, ya. Y tú tienes que plantar, estar cultivando 3, 4, 5, 6, 7, 9 meses, si es piña tropical 18 meses, para después coger un fruto. Y todo ese tiempo implica que mientras estás cultivando, estás gastando, estás trabajando, estás invirtiendo recursos y no tienes ingresos. Entonces, claro, no es fácil, no es fácil. Rafael, pero vamos a retomar la pregunta de Canarias. ¿Qué es lo que te parece?
¿Cómo está la situación? Mira, ¿Cómo ves el mapa? Mira, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Eso no quiere decir que no tengamos problemas. Tenemos un montón de problemas. Mira, uno de la sequía, el cambio climático. Ese es un problemón que tenemos que afrontar. Y se está dando aquí. Y se está dando aquí, claro. Los retos de la agricultura del siglo XXI es afrontar el problema del cambio climático. Tenemos sequía, tenemos dificultades en la comercialización, tenemos dificultades en muchos ámbitos. Pero, ¿qué fue fácil? Nunca fue fácil. Entonces, requiere esfuerzo, requiere imaginación, requiere iniciativa, requiere emprender, requiere echarle ganas, requiere cambiar algunas cosas, porque si hacemos parecido nos irá igual. Y bueno, pues en eso estamos empeñados. ¿Qué 3 o 4 cosas hay que cambiar para empezar a caminar? Una. Mira, nosotros tenemos fundamentalmente problemas en 3 ámbitos. Uno, la renta agraria. Cada vez estamos perdiendo más de nuestros ingresos la parte que viene del mercado. El mercado hay que trabajarlo. La renta agraria, la parte que viene del mercado, no la que viene a ayudar. Ahí hay que trabajar. 2, los temas con el agua. Ten en cuenta que en la zona sur de Gran Canaria, de Tenerife, incluso en el Valle de Aridane. Y si me apuras, también en el Valle de Aridane, la escasez de aguas condiciona, estrangula la agricultura. Y entonces, claro, ahí es necesario medidas nuevas. Primero, con los 85 millones de litros que se botan cada día al mar, de un agua que ya se ha pagado 2 veces por ella, se pagó cuando la pagaron, la usaron los ciudadanos, y se pagó cuando se depuró, con poco más esa agua se pone en condiciones aptas para la agricultura, se regenera. Con eso se riegan 10.000 hectáreas de plátano, más en Canarias tenemos algo más de 7.000 hectáreas de plátano. Fíjate si estamos botando agua, fíjate si estamos desperdiciando recursos. ¿Usted se está fijando en Israel ahora? Sí, en diciembre estuve en Israel. ¿Sí? En Israel no se bota una gota de agua y la superficie de cultivo se ha incrementado. Es más, es frecuente ver... Depurando agua... Toda se depura, se reutiliza. En su momento tenían prejuicios religiosos, yo estuve hace 27 años, y tenían prejuicios religiosos y no lo hacían. Ahora no botan una gota de agua. Es impresionante la cantidad de plataneras que hay en Israel. Es impresionante, ¿eh? ¿Y cómo está la fruta? ¿Buena? Está buena. Y cultivos de todo tipo de hortalizas, cultivos de frutales. ¿Y agua reciclada? Agua regenerada. No se bota de un agua. Porque en su momento hubo un debate, se seguían chupando del mar de Galilea, pues el nivel iba bajando. Entonces, no, ahora la agricultura se nutre de agua regenerada. Amigos, tenemos que avanzar en esa línea. Me decías las cosas que hacían falta. Te decía la fase del mercado, te decía los recursos, el agua. Es necesario en alguna zona sur no botar recursos y es necesario desaladora la planificación hidrológica. Y en tercer lugar, resolver los problemas que tenemos con el suelo. Eso afortunadamente con la ley que se ha aprobado recientemente podemos avanzar mucho. Entonces, claro, en un horizonte de medio plazo la ley constituye una herramienta magnífica para evitar aquellas limitaciones territoriales. Ahora bien, aquellos agricultores que están en espacios naturales protegidos van a seguir teniendo las mismas limitaciones porque la ley no llegó ahí. Nosotros queríamos que llegara también ahí, pero no. Nos vamos al plátano. En diciembre se montaron un número y al final, pues Asprocan y la consejería o la consejería con Asprocan buscó la unidad del sector, pero seguimos con problemas, de precios, de la competencia, de la banana. ¿Por qué hemos tenido más producción el año pasado históricamente que otros años? En parte por las condiciones climáticas, es decir, hemos tenido un verano que duró prácticamente hasta diciembre. Entonces es normal que el ciclo se acorte, es normal que haya más producción. Ahora, aquí hay que
¿Por qué se caen los precios? Los precios se caen porque hay mucha producción y no nos ponemos de acuerdo para regular los mercados. ¿Es necesario regular los mercados? Sí. ¿Y cómo se regulan? Bueno, pues regulando la oferta. ¿Cómo se regula la oferta? Pues retirando fruta del mercado. ¿Eso es necesario sí o sí? Lo hacen en todos los países. Hombre, es que hoy, en la Unión Europea, cuando hay mucha leche, ¿qué se hace para que la leche no caiga? El precio se retira del mercado, se interviene, están los precios internos. Eso se hace en todos los sectores de la Unión Europea, hoy. Ahora, otra cosa es, ¿qué hace con los plátanos que retira? En España, si tú tienes manzana, te subvencionan 750 kilómetros del transporte para distribuirla en los diferentes bancos de alimentos. Pero es que nosotros trabajamos 1.500. El problema, uno de los problemas que hay que resolver, que está la pelota en el tejado del ministerio, es decir, mire, el plátano, como estamos a 1.500 kilómetros, para distribuir entre los bancos de alimentos de España, pues mire, pues yo te subvenciono el transporte en esa parte. Entonces, se podría enviar más, claro, si tú mandas, entre más plátanos mandas a la península, los bancos de alimentos, más te cuesta. Porque tienes que pagar la caja, el transporte y todas las cosas. ¿Vale? Bien. Esa es una vía. Para evitar lo que retiras del mercado, que no vaya a otro lado. Otra, la alimentación animal. Otra. Nosotros hemos planteado que a Canarias vienen todos los años. El año pasado parece ser que vinieron 16 millones de turistas. Si tú a cada turista que llega le regalas 3 plátanos, o una mano de 4 plátanos, o 4 plátanos sueltos, y en el mismo avión que viene, que descarga, que va, le regalas otros tantos, ¿cuántos millones de kilos de plátano saca? Y está sumando sinergia con otro sector que es vital de la economía. Y publicitando el plátano. Y publicitando el plátano, una, y dos, oye, cuando tú llegas a un sitio y allí se producen muchos plátanos, y cuando se producen estas puntas de precio te regalan plátanos, oye, ¿cómo es que tú estás encantado? Tú estás encantado. Oiga, cuando uno va a Mallorca, sale con una ensaimada bajo el brazo. Si aquí hay esas puntas de producción, hay toda la gente que va en el avión, tú le regalas unos plátanos en vez de tirarlos. Eso no altera el mercado. Eso no altera el mercado. Voy más lejos. ¿Que todavía hace falta más? Oye, en la mesa de los hoteles, en las habitaciones, pone usted para que la gente coma plátano. Que los guiris les gusta. Entonces, hay iniciativas que se pueden afrontar, que tú retiras del mercado, evita que los precios caigan y con lo que estás retirando no estás destruyendo alimentos, estás ayudando a otros sectores de la economía. ¿No es eso mejor? Estás haciendo un fin social. Claro, ¿no es eso mejor? Eso la gente lo entiende. Eso la gente lo entiende. Ahora, la gente no entiende que tú tengas una subvención para producir y después lo tires. Eso es difícil de explicar. Eso es difícil de explicar. Entonces, ¿cómo se invierte eso? Lo que es un problema, lo que es una necesidad, lo convierte en una virtud. Dándole un fin donde la gente se beneficie, los canarios, el primer sector de la economía en Canarias, dándole esa finalidad. Por tocar y no dejar fuera a los viticultores. Los viticultores y las grandes bodegas de Canarias, conjuntamente con los quesos, porque entre los quesos y el vino yo creo que son los grandes embajadores del sector primario de Canarias, sobre todo cuando salen fuera, ¿no? Se han hecho las cosas bien hechas, sí. Desde el punto de vista de la promoción. ¿Qué se puede hacer más? Bueno, a ver, que cada vez que hay una edición de la World Cheese, nos traigamos debajo del sobaco cuando vamos y venimos de vuelta una tonga de premios, es que estamos en el escaparate mundial. Otra cosa es la cantidad, tenemos una calidad impresionante, no sé, ¿qué se puede hacer más? Conservar, seguir definiendo y explicando nuestras características, manteniendo esa línea de calidad, y en los vinos otro tanto.
En los vinos otro tanto, es decir, hemos mejorado muchísimo la calidad de nuestros vinos. En todos lados había una cultura del vino, de la gente esmerarse, de hacer las cosas bien, y hay que recordar que seguimos siendo deficitarios en el consumo de vino. Efectivamente. Seguimos siendo deficitarios. ¿Importamos? Una barbaridad, sí, importamos una barbaridad. Pero bueno, eso para nosotros, avanzar ahí, avanzar, el gobierno ha hecho un acuerdo con los hoteles que se llama Crecer Juntos, con la hostelería para introducir más quesos, más vinos. La producción local. De la producción local, y eso es una buena iniciativa. ¿Qué le parece la consejería? ¿La Consejería de Agricultura? Yo creo que tenemos un excelente consejero de Agricultura, Narváez Quintero. ¿Dialogante? Dialogante, sensato, cercano. Tenemos un excelente consejero. Yo creo que ha marcado un punto de inflexión en la Consejería de Agricultura. Creo que ha asumido retos difíciles. Se lo pregunto, Rafael, porque en alguna ocasión que yo he asistido a ruedas de prensa, él, antes de dar una noticia o presentar un programa sobre el sector primario, sobre todo en producción local, los pone a ustedes al lado de él en la mesa. Sí, porque claro, no es lo mismo, claro, cuando tú conciertas, evitas la concertación, evita la confrontación. Y estamos hablando de las organizaciones profesionales agrarias representativas de nuestra región, al lado de él. Y dispares, con diferencia de criterios entre nosotros. Pero nos ponemos de acuerdo porque no es lo mismo que todos vayamos en la misma dirección, sobre acuerdos sensatos y razonables, que estemos peleando. Cuando uno pelea, tiene que asumir que siempre pierde algo. En el conflicto se pierde, de parte y parte. Por eso ha sido un error la crisis que hubo en diciembre en el sector platanero. Se perdió. Vamos a reincidir en el tema jóvenes, porque para mí me parece muy importante. Antes te pregunté y te dije cómo se podían ilusionar. La respuesta tuya es, pues que ganen dinero cuando están en el campo. ¿Y qué se puede hacer políticamente para que se produzca ese relevo nacional y la gente joven vaya más al campo? Mira, ¿cómo ganas tu dinero? Si lo que tú haces se reconoce en el mercado vía precio. Es decir, a nadie le gusta que le endose en la etiqueta, usted es un profesional, pero mire, usted es un profesional subvencionado. Usted necesita la subvención para vivir. No, la profesión de agricultor es una profesión tan digna como otra cualquiera. Y si tú cuando arrancas evitas las barreras, esa parte que decía antes del mercado, es decir, si tú limitas los abusos, favoreces el acuerdo, no por la vía de dar garrotazos, sino por la vía de favorecer los acuerdos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un acuerdo con SPAR, que se han incorporado jóvenes a la actividad agraria, que permite que la gente tenga, antes de plantar, los costes garantizados de producción y además el precio del mercado. Oye, eso anima a la gente. Si lo tienen vendido. Claro, y si tengo garantizado que voy a tener el coste de producción, claro. Entonces, oye, por esa vía, evita los abusos, favorece las líneas directas, los mercados de los agricultores, cuando son producciones que se venden fuera, en los mercados, en la publicidad, en la identificación, en la calidad, claro, todo eso ayuda.